buenos días a todas y todos. Quiero dar la más grata bienvenida a quienes se encuentran en esta transmisión de nuestro primer seminario del año 2023 del Grupo de Gestión de Información en Ciencias Marinas y Acuícolas, dependiente del CONA, en nuestro seminario denominado Datos Abiertos, Investigación Científica con Principios Éticos y Responsabilidad Social en Ciencias Marinas y Acuícolas. Vamos a dejar un tiempo de 5 minutitos para ir dejando que ingresen todos nuestros invitados, nuestros ponentes y también el público en general. Así que vamos a estar unos minutitos en la espera de que esto ocurra para dar inicio de forma puntual a las 9:15, como habíamos propuesto en nuestra programación. Mientras esto ocurre, a pesar de que apareció un video contando la historia de lo que es el Grupo de Gestión de Información Marina, quiero contarles acerca de nuestros expositores. Vamos a tener hoy con nosotros a 4 grandes expositores que tienen relación con la ciencia abierta y con los datos, que es el tema que al grupo GIM le interesa. Y es lo que está hoy día rondando en todas las organizaciones, las universidades y los centros de investigación. Tendremos con nosotros a Beatriz Campiño Vélez. Ella es magíster en filosofía, politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomada en seguridad y defensa nacional. Y hay un convenio con la universidad y con la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Beatriz es docente, investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana, directora del Grupo de Investigación DIQUE, y también es miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética, miembro del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana, miembro del Centro Colombiano de Bioética, y también ha sido asesora de múltiples campañas políticas, realizadora de programas radiales, así como autora de diversos artículos académicos y de opinión en las áreas de las ciencias políticas. A continuación también tendremos la exposición de Kimberly Cosgrove, que es bibliotecóloga, archivística, especializada en sistemas de gestión documental, repositorios digitales y arquitectura de la información. Ella es integrante de la Unidad de Ciencia Abierta de la Universidad Central y además es docente de la Universidad de Playa Ancha en una jornada parcial. Nuestro tercer expositor es Guter Schailer, jefe de la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la UNO CEPAL Chile. Tiene una maestría en Lingüística y Literatura Latín y Griego, un diplomado en Estudios Medievales y una maestría en Ciencias de la Información y Biblioteconomía. Entre el 2015 y el 2017, él lidera los paquetes de trabajo de América Latina y el Caribe del proyecto LEARN sobre gestión de datos de investigación financiado por la Comisión Europea. El objetivo principal de este proyecto fue apoyar la implementación de políticas de gestión de datos en instituciones de investigación en Europa, América Latina y el Caribe. Y por último, tenemos también la exposición que será aproximadamente a las 11:15 de la mañana, de Patricio Romero Yungue, encargado de Educación y Alfabetización Digital de Wikimedia Chile, licenciado en Educación y profesor de inglés de la UNCE, educador dedicado a la investigación y la búsqueda de herramientas, así como también de estrategias tecnológicas digitales enfocadas al aprendizaje colaborativo y significativo. Cuenta con colaboraciones con Mineduc, con CPIP y Google for Education Latam. Esos son nuestros 4 invitados.
estamos entonces a la espera de que iniciemos este primer seminario y vamos a estar entonces en 5 minutos más en vivo con nuestra primera expositora. Estamos ya a unos minutos de iniciar nuestra jornada de hoy con nuestra primera invitada. Le damos la bienvenida a Beatriz Campiño, que ha tenido la amabilidad en este cambio de horario de Colombia y Chile. Es muy temprano en estos momentos en Colombia, son las 8:12. Así que le queremos dar el agradecimiento por estar acá haciendo este gran esfuerzo y la hemos estado siguiendo de cerca con las exposiciones que hemos visto en relación a los datos, que es la temática que a nosotros nos interesa y la inteligencia artificial. Este tema tan relevante que está emergiendo acá en Chile y que nos tiene a todos detrás de estas nuevas herramientas que son de conocimiento pero que también ha traído bastante controversia, sobre todo en el mundo académico y de todos los profesionales de la información. Porque detrás de esta inteligencia artificial, ¿cierto? Nos preguntamos qué pasa con la propiedad intelectual, qué pasa con los aspectos éticos, que son siempre los que nosotros estamos considerando en toda el área de las ciencias. Es por eso que nosotros quisimos hacer la invitación a Beatriz, que es experta en estas temáticas, y entonces le vamos a dar el pase a ella, porque ella es quien debe contarnos qué es lo que está sucediendo hoy y qué nos espera para el futuro. Te doy el pase y bienvenida, Beatriz. Bueno, muy buenos días. ¿Ustedes me escuchan ahí bien? ¿Me están escuchando allí bien o no? ¿Se me pueden confirmar? Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, un placer estar con ustedes en esta mañana. Qué pena que incluso hasta les alteré un poquito por allí el orden de presentación que tenían por otro compromiso pues que debo asumir ahorita, pero para mí es un placer enorme poder estar en este espacio compartiendo estos temas
de la ética, que es un interés pues también personal que tengo desde hace mucho tiempo y que ahorita además ha cobrado, digamos que una fuerza muy importante con todos estos avances de ciencia y de tecnología, y específicamente estos asuntos de inteligencia artificial. Me disculpan si podemos mirar por aquí para presentarles una cosita que les tengo. Ok, ya veo que por aquí la tenemos organizadita. Espero que ustedes lo estén viendo correctamente. Bueno, quiero compartirles entonces en este rato, me cuentan que tenemos más o menos unos 20 minutos para hacer esta exposición, algunos aspectos éticos que se deben tener en cuenta en el tema de la inteligencia artificial. Voy a hablarlos, digamos, de una forma un poco más general. Entiendo que ustedes están más relacionados con el tema de lo que son las ciencias del mar, la parte un poquito más hacia esa parte, digamos, ya más biológica, más específica. Pero yo quisiera plantearlo desde todo lo que es la inteligencia artificial y los retos que nos supone como sociedad. Por supuesto, algunas de estas cosas las vamos a poder bajar ya pues a contextos mucho más precisos. Lo primero con lo que a mí me gustaría empezar es este tema de qué es la inteligencia artificial. Podernos ubicar en qué se trata esto que apareció, digamos, pues hace más tiempo, pero entre nosotros con un boom muy enorme, sobre todo este año. Esto lleva, los desarrollos de inteligencia artificial llevan muchísimo más. Y yo digo que muchísimo más es porque si yo tomo cualquier tecnología, por ejemplo, como el hecho de yo utilizar mi celular para poder hacer traducciones en simultáneo, esto tiene ya inteligencia artificial. Pero digo que este año se formó como una especie de boom porque se hizo más popular, digamos que una aplicación en específico, pero podríamos hablar de muchísimas otras, y es el tema del ChatGPT. El ChatGPT, iniciando este año, empezó a ser tema de conversación en muchos lugares y empezó a ser además un reto gigantesco, por ejemplo, en el caso mío que me muevo en el área de la educación, de cómo lo íbamos a manejar, porque resulta que si yo ingreso allí me encuentro casi que con un montón de respuestas, a veces acertadas, a veces no, pero la realidad es que me siento como hablando con una persona. Estos temas ya incluso nos habían sugerido debates muy álgidos, como el que se presentó en su momento con Sofía. ¿Recuerdan ustedes de pronto aquella robot que en el 2017 se le dio reconocimiento como ciudadana de Arabia Saudita? Ya estos temas entonces entraban a tocar, digamos, esa parte más medular donde uno dice, bueno, ya no es una inteligencia artificial que me está sirviendo para una herramienta específica, sino que se quiere aproximar todavía más a lo que hacemos los seres humanos. Es decir, esa parte propiamente de lo que son las conversaciones, lo que es abordar cuestiones importantes y trascendentales de la vida, o incluso empezar, digamos, a tener pues como en todos estos aspectos que normalmente nos habían diferenciado. Ejemplo, el tema de la creatividad, de la innovación, que eran ámbitos que estaban como muy reservados al ser humano, con el tema, por ejemplo, del arte, y que de un momento a otro vemos cómo tenemos inteligencias artificiales, pensemos en Dalí, pensemos en proyectos como el próximo Rembrandt, que empiezan como a desubicarnos y a decir, ¿cómo así que una inteligencia artificial está haciendo también unas creaciones? Y, por ejemplo, por esa vía, era algo que mencionábamos justamente en el conversatorio donde nos conocimos, que fue por ese lado de la Biblioteca de Santiago, pues comentábamos que esto abre unos debates muy importantes por el lado de propiedad intelectual. Pues bien, esos temas, por ejemplo, como el de la propiedad intelectual, ¿le vamos a dar derechos o no a una inteligencia artificial frente a sus creaciones? Nos llevan a cuestiones éticas y filosóficas muy profundas, como el hecho, por ejemplo, de preguntarnos si eventualmente una inteligencia artificial podría llegar a ser considerada una persona o no. Uno a priori podría decir, no, es una máquina, simplemente mantengámosla en ese plano, pero resulta que cuando yo ya empiezo a decir es que hace creaciones, es que no es simplemente el corte y el pegue, es que puede, digamos, dar lugar a que se tengan derechos sobre unas obras,
pues obviamente el tema de la persona humana vuelve a aparecer, porque hasta el día de hoy solamente dábamos derechos a quienes hemos considerado personas. Pero bien, no ahondemos todavía tanto en esos ámbitos, y me interesa empezar compartiéndoles un poquito pues ese concepto de qué es la inteligencia artificial para que nos podamos ubicar, y de pronto hay personas que a pesar de haberlo escuchado mucho todavía tienen esa duda, y pues justamente le pregunté a una inteligencia artificial casi que se definiera, ¿cierto? Le pregunté al chat GPT una forma fácil, sencilla, de que lo podamos entender, y entonces dice: la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas. Las máquinas de inteligencia artificial pueden procesar grandes cantidades de datos y aprender de ellos, lo que les permite entonces hacer predicciones, tomar decisiones con un alto grado de precisión. Por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser entrenados para reconocer patrones en imágenes, identificar el lenguaje natural en el habla o en el texto, tomar decisiones basadas en datos. La inteligencia artificial utiliza una amplia variedad de aplicaciones, desde la asistencia en la atención médica, por ejemplo, donde la podemos encontrar, hasta conducción autónoma de vehículos. La inteligencia artificial también puede utilizarse en automatización de procesos empresariales, en la personalización de recomendaciones en línea, en la optimización de la eficiencia energética en hogares y edificios o incluso en ciudades. En resumen, nos dice el ChatGPT, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, utilizando grandes cantidades de datos, y aquí viene un elemento muy importante que retomaremos más adelante. Una de las cuestiones éticas es cómo manejo esos datos, y el aprendizaje pues también que se requiere ahí automático. La inteligencia artificial, dice, tiene amplias aplicaciones en una amplia variedad de campos y están transformando la manera pues en la cual interactuamos con la tecnología. Permítanme, yo paso por aquí. Esto es el boom que les estoy hablando pues del ChatGPT. Ayer justamente en otro espacio, en otro evento, me invitaban para hablar sobre metaverso. El año pasado ese fue el boom. De hecho, tuvimos, por ejemplo, en la Universidad Pontificia Bolivariana una escuela de verano dedicada al tema metaverso, y analizábamos pues obviamente todos estos cambios de Facebook a Meta, en qué nos iba, digamos, a poner en estas lógicas a meternos, ¿cierto? Como en ese mundo de simulaciones, de la realidad virtual y demás. Pero con la entrada del ChatGPT, de alguna manera esto pasó como a un segundo plano. Y todos empezamos a poner el centro allí, en esa mirada de la inteligencia artificial. Mi universidad, por ejemplo, este año, en su escuela de verano, va a volver a trabajar estos temas de ciencia y tecnología, pero el foco ya es inteligencia artificial. Pero les decía hace un rato que hablamos de algunas inteligencias artificiales que son muy específicas o para tareas muy, muy precisas, como esas que les hablaba de la traducción, como algunas que encontramos, por ejemplo, para jugar ajedrez, pero hay otras que empiezan a plantearse como posible acercamiento a eso que llamamos una inteligencia artificial de orden más general, y esa es, digamos, la que nos genera un poquito de mayores preocupaciones, porque no sabemos como qué grado de capacidad o hacia dónde nos puede llevar. Entonces no perdamos de vista que esto está generando casi que en todos los ámbitos de la vida, pues una enorme cantidad de preguntas. Y en el ámbito de ustedes, esto no queda por fuera. Y aquí les traje simplemente un panorama. Seguramente ustedes y quienes se han metido más en esto, que son especialistas, pues tendrán más conocimiento, pero al menos quise hacer un panorama de todo lo que se está utilizando para todo lo que es la parte del mar, del océano, las ciencias marinas, todo esto que nos ayuda a comprender mejor, a hacer un mejor seguimiento de los distintos ecosistemas, y que nos empieza a dar datos. Yo revisaba un poquito esto por encima y básicamente destacaban que la inteligencia artificial puede ayudar, por ejemplo, en temas de cuidado medioambiental, pero sobre todo como en tener reportes y datos
que decían ellos, nos demorábamos meses, nos demorábamos años en poderlos tener, y ahora mediante este tipo de sistemas los podemos tener de una forma más rápida y procesarlos más rápido. Así que esto tiene que ver con todas las áreas, pero por aquí les dejo también un poquito de esa inquietud de que en las áreas propiamente de ustedes pues hay una enorme cantidad de datos, de información que vale la pena sacarle un poquito el rato y empezar a mirar dónde están, en qué van y obviamente cuáles son esos grandes avances que se han tenido en el mundo y que eventualmente pueden servir para las actividades cotidianas que ustedes realizan. Ya pasando al tema propiamente de lo que es la ética en la inteligencia artificial, quisiera retomar las palabras de Adela Cortina, que en una de sus conferencias nos decía, es que ante la pregunta por la inteligencia artificial hay que decir, a ver, ¿en qué nivel nos estamos moviendo? Porque hay una inteligencia artificial, hay una ética de la inteligencia artificial que nos lleva a preguntarnos cuál es el comportamiento mío como humano frente a esa inteligencia artificial. Pero también habría otro nivel de pregunta, y es preguntarnos, por ejemplo, si nosotros fuéramos los desarrolladores, quienes estamos haciendo una de estas aplicaciones, por ejemplo, pues cómo vamos a programar esas máquinas para que realmente sean éticas en la toma de decisiones, sobre todo pensando en que la inteligencia artificial no es simplemente una máquina donde yo ingreso algo y me devuelve, digamos, aquel producto que yo lo he programado, sino que tiene cierto grado de autonomía. Entonces, ¿qué tipo de principios o parámetros debo yo marcar? Pues justamente para que ese producto sea lo más ético o al menos no genere daño. Pero también ella dice, vámonos preparando para un tercer momento, donde en ese tercer momento nos preguntemos esa ética que eventualmente puedan ir surgiendo de esa inteligencia artificial general, que de momento parece ser algo más futurista, pero que no sería raro que en algún se llegue a dar, ¿cierto? Dados pues los avances que se han tenido, y por eso dice ella, vamos adelantando también un poquito ese debate. Así que hay como tres grandes niveles para uno acercarse a esta discusión de la ética en la inteligencia artificial. Nosotros aquí nos vamos a mover sobre todo en lo que es esa primera y esa segunda, es decir, yo cómo interactúo con ella, y los programadores o los desarrolladores, pues qué tipo de elementos deben tener en cuenta cuando estén haciendo pues estas inteligencias artificiales. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Frances Torralba, que en uno de sus videos nos recuerda también de una manera muy sencilla qué es la ética. Y entonces él dice, Aristóteles en su Ética Nicómaco define la ética en dos palabras, filosofía práctica. Practiqué filosofía, dice el griego. Esto es la ética propiamente, filosofía práctica. Y dice él, bueno, ¿y eso qué es? Pues es la reflexión sobre la praxis, y la praxis es acción. Es reflexionar sobre la acción que habitualmente se hace. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué la hacen? ¿Cómo debería hacerse? ¿Cuál es la mejor acción? Y entonces dice, eso finalmente es la ética. En el fondo la ética, dice él, es detenerse a analizar cómo estoy haciendo lo que habitualmente hago, lo que habitualmente estoy haciendo. Esta pequeña reflexión que quise traerles aquí de Frances Torralba es para decirles que pensar la ética no debe ser simplemente señalar las cosas negativas, sino que hay que pensar todo el hacer. Y todo el hacer significa también irnos a esto que aquí les menciono. La ética es importante en la inteligencia artificial primero, porque esas decisiones que se van a tomar desde este tipo de sistemas van a tener un impacto significativo en las personas, en nosotros, en los demás, en esa sociedad en general, pero también en el medio ambiente. Por tanto, hay que analizar tanto las bondades, los beneficios, como lo que hablábamos ahorita del procesamiento rápido de datos, como el hecho de yo poder tener una vigilancia más generalizada. Pero también tengo que pensar en las debilidades, en los riesgos o incluso en los posibles peligros a los que me puede llevar.
pensar, por ejemplo, en el tema de manipulaciones, pensar en que socialmente podemos estar siendo clasificados, poder pensar en que eventualmente el tener tantos datos y tener la posibilidad de recolectar tantos datos puede ser utilizado para vigilancia, y para vigilancia incluso de orden social. Y uno diría, bueno, pero es que mi aplicación no tiene que ver tanto con eso. Pregunta, en el caso nuestro, por ejemplo, pensemos lo de los celulares, nosotros ya vivimos el caso en pandemia, cuando nos decían, instale una aplicación de las llamadas Corona Apps, se suponía, y este ejemplo yo creo que es válido para entender un poquito hacia dónde voy, se suponía que esas Corona Apps eran para hacer cercos epidemiológicos y de alguna manera proteger y cuidar el tema de la salud. Pero sabemos y se han hecho muchas investigaciones, no solamente en nuestros países en América Latina, sino también en Europa, por ejemplo, donde se empezó a decir, cuidado, algunas de estas aplicaciones aprovechaban ese tema para que la gente lo instalara, pero al mismo tiempo estaban recolectando otro tipo de información que no era necesaria y que a los gobiernos les ayudaba era para empezar a seguir, a vigilar a las personas, literalmente, es decir, tratar de controlar la población. Esto fue tan fuerte que, por ejemplo, en el caso de la OMS tuvieron que sacar un comunicado diciéndole y recordándole a los gobiernos, está bien que usted utilice tecnología, pero no es para seguir a la gente. Exactamente la misma lógica podríamos aplicarla pues en todas las otras aplicaciones que pueda tener la inteligencia artificial, y es cuidado que lo que estemos usando no tenga, digamos, esos resquicios, no tenga esos pedacitos por donde se puedan de pronto filtrar otras informaciones y otros datos que no sean, digamos, directamente los que yo estoy diciendo que me interesan seguir, sino que empiece a seguir esas las personas y a violar también su intimidad. En eso hay que poner mucho cuidado. El tema de la privacidad hay que protegerla. Pero por otro lado, nos dicen, aquí les ponía esta notica, cuidado, la ética no se trata simplemente de frenar avances, ni de generar tampoco un recetario, ¿cierto? Sino que se trata es de reflexionar y de crear un diálogo con el humanismo, con la ciencia del humanismo. En otras palabras, no es simplemente preguntarnos, los de la ética, ¿qué dirán? Los que estudian filosofía, ¿qué dirán? Sino juntos, científicos, humanistas, dialogando, se va a permitir que en ese escenario se identifiquen más fácil cuáles son esos peligros, cuáles son esos riesgos, cuáles son esas debilidades y juntos cómo las podemos afrontar. Eso nos lleva a pensar también en una ética que reconozca que somos vulnerables, es decir, que frente a la inteligencia artificial no es que hayamos perdido nuestras vulnerabilidades, probablemente incluso aumenten en algunos casos, y necesitamos como respuesta lo que se llama también una ética del cuidado. Esto nos lleva también a otro tipo de elementos. Entender, por ejemplo, que la inteligencia artificial debe ser tratada como una herramienta y que eso no exime de responsabilidades del ser humano, sino que debemos estar allí supervisándolo. Que fuera de eso, tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tiene la tecnología, de las posibles consecuencias que se pueden dar en distintos ámbitos, impactos en la parte social, económica, política, cultural, lo que nos debe llevar pues a esa reflexión sobre el tema de los derechos, la dignidad de las personas y minimizar cualquier impacto negativo. Eso significa también educar en todas estas partes de ciencia y de tecnología, dando debates abiertos y, por supuesto, democráticos. Ya en este punto, tercer punto, el tema de los principios éticos, quiero lanzar algunas ideas de los principios que se deben tener en cuenta cuando hablamos pues, de inteligencia artificial. Ya hemos mencionado el tema de la seguridad y la privacidad en los datos. Si la inteligencia artificial necesita grandes datos para funcionar, pues es necesario que tengamos en cuenta que hay información que es personal, que es confidencial, que es sensible y que por tanto hay que garantizar todos esos temas de ciberseguridad, privacidad y seguridad en los datos. Recolectar, ya les decía, lo mínimo que se necesite para que el sistema funcione bien, pero no aprovechar como algunos, y sobre todo gobiernos, a veces quieren, que es empezar a captar la mayoría de datos para tener mayor control a la población. Eso siempre es, digamos, como una tentación que aparece, pero no solo en los gobiernos, también en las grandes compañías, y siempre hay que recordar, no, cuidado, ¿a qué nos vamos a dedicar y que no aprovechemos para hacer seguimientos que serían indebidos?
Por otro lado, las empresas y las instituciones pues deben tener políticas claras frente al cómo se recopilan los datos, cómo se van a almacenar, cuál es el uso que se va a hacer de ellos, cómo vamos a garantizar que se van a proteger y almacenar de manera segura. Y recordar que esto debe ser pensado desde el momento en que se está haciendo la creación de estas inteligencias artificiales, de estos sistemas, y no dejarlo simplemente como algo accesorio, es algo absolutamente central. La protección de los datos puede darse desde muchas formas. Traigo aquí algunos elementos. En ocasiones será importante contar con el consentimiento informado, con la anonimización de datos, con la encriptación de ellos mismos, con el monitoreo y la auditoría para estar allí también pendientes pues, de cualquier actividad que sea inusual o sospechosa y poder actuar. Y por supuesto, cada país también tendrá sus legislaciones frente al tema de protección de datos, que es importante pues también tenerla siempre presente. Cuando se habla de inteligencia artificial, uno de los temas clásicos que aparece como un enorme problema es el tema del sesgo algorítmico y de la discriminación. Aquí aparece entonces que la inteligencia artificial es entrenada con una enorme cantidad de datos, pero puede que esos datos ya de por sí traigan sesgos, que lo que hace de alguna forma la inteligencia artificial allí sería casi que potenciarlos y replicarlos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener unos datos lo suficientemente amplios, equilibrados, que no nos lleve a justamente entrenar mal un algoritmo y que después empiece a generarnos problemas, por ejemplo, con el tema de los prejuicios o discriminaciones frente a grupos poblacionales, por ejemplo, que se puedan ver absolutamente afectados? No perdamos de vista que a veces la inteligencia artificial empieza a ser utilizada para la toma de decisiones y por eso les ponía allí, esto puede resultar en decisiones injustas, discriminatorias en áreas como la selección de candidatos para un trabajo, el tema de los despidos, el acceso a centros educativos, decisiones médicas, como por ejemplo el tema también de la selección de pacientes para ensayos clínicos, asignación de créditos bancarios, etcétera. Es decir, el tema de delegar tanto en una inteligencia artificial, si yo no la tengo bien programada, puede dar lugar a todo esto. Los casos ya lo hemos vivido, por ejemplo, con el tema del asunto propiamente del reconocimiento facial. Inteligencias artificiales que habían sido entrenadas solamente con algunos rostros, con ciertas características, y entonces habían otros que sencillamente no los reconocía. Bueno, pues todo ese tipo de situaciones deben ser tenidas también en consideración en todos los sistemas que se planteen. ¿Para qué? Para que hablemos realmente de accesibilidad y de inclusión digital. Inclusión que también debe considerar esto que acabo de mencionar, pero que sobre todo pensémoslo en las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, auditiva, que no se vean frenadas, que no digan es que yo no puedo ingresar también en estos sistemas, sino que las inteligencias artificiales deben ayudarnos a superar esas barreras, a integrar más a toda la población. Y esto es parte de lo que se propone, tener en cuenta esas necesidades, esas perspectivas de los distintos grupos que puedan entrar a participar y que estas herramientas se conviertan realmente en un puente y no en una barrera en el acceso. Por otro lado, otro elemento, y entendiendo que las inteligencias artificiales, repito, se van a utilizar mucho en la toma de decisiones, aparecen los principios de transparencia, explicabilidad y casi que también podríamos decir trazabilidad. Es decir, el tema de la transparencia es que yo pueda saber cómo se están tomando las decisiones. El tema de la explicabilidad que me permite esa comprensión de esa lógica. Las empresas y las instituciones deben ser transparentes en cómo se recopilan, procesan y utilizan los datos, cómo se toman las decisiones para poder hacer la revisión y evaluación de estas tecnologías, lo que ayuda a que se tomen decisiones que sean justas y equitativas. Las personas debemos entender el cómo se toman esas decisiones, cómo se llega a esas conclusiones o a esas decisiones finales para poder participar realmente de la reflexión. No dejar simplemente a que esto lo tome ese algoritmo, que es que el resultado fue así nomás, sino que yo pueda hacer todo este seguimiento. Lo que nos lleva
a otro elemento que es el asunto de la responsabilidad y la autonomía. Es importante que tanto las empresas como las organizaciones sean responsables de sus acciones, y esto involucra un principio que en ética es muy importante, el principio de la precaución, tratar de adelantarme un poquito a esos hechos. Recuerden que la ética de la responsabilidad, del cual por ejemplo Hans Jonas habla muchísimo, es no solamente pensar en el acto que yo estoy haciendo, sino en las consecuencias que puede derivar de ese acto. Pues el ser humano debe estar allí acompañando toda esa reflexión y preguntándose. También por eso, no simplemente decir esto es responsabilidad de la inteligencia artificial y yo no me meto, sino que al contrario debemos asumir esas responsabilidades de nuestras creaciones, incluyendo la inteligencia artificial, hacia dónde eventualmente nos pueden llevar. Hay, digamos, preguntas muy grandes, filosóficas, ya que se abren frente al tema de la autonomía, si realmente estas inteligencias llegan a ser completamente autónomas o si más bien preferimos la palabra autómatas, hasta dónde nos movemos entre uno y otro y digamos cuáles son como esas consecuencias que puede traer. Y finalmente pues preguntarnos eso que les pongo por allí de quién es el responsable, ¿cierto?, frente a una situación, un eventual daño, perjuicio que se pueda ocasionar. Esto no es fácil de resolver. Ya los casos, por ejemplo, en algún momento se nos presentó con el tema de los carros autónomos, el tema de un carro autónomo de Uber que atropelló a una señora, y llega a ser sumamente complejo determinar quién es el que tiene la responsabilidad. El que diseñó, el que iba en el carro, el que contrató la tecnología, ¿quién finalmente se hace responsable de ese acto que finalmente ha causado, en el caso que les estoy poniendo, pues la muerte de alguien? Por tanto, es importante también que se piense en mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial se utilicen de manera ética y responsable, y eventualmente esto podría incluir la designación de responsables del tema de la ética y eventualmente creación también de comités de ética para supervisar y evaluar ese uso de la inteligencia artificial. Frente al tema de sostenibilidad, que ahorita lo mencionábamos, claro, puede ayudar la inteligencia artificial para que tengamos una mejor protección del medio ambiente, pero tampoco podemos olvidar que todas estas tecnologías también generan su contaminación, así de qué manera la vamos a utilizar para que haya un suficiente equilibrio, y más allá del equilibrio, que la balanza se nos incline a que haya mayores beneficios que dificultades. Finalmente, ya voy terminando, por el lado, me voy acercando ya por aquí con el tema de justicia social, pues hay un elemento que yo no puedo perder de vista al evaluar los elementos éticos, y es que al ingresar las inteligencias artificiales en el mundo de la economía, en el mundo de las empresas, hay muchas personas que eventualmente puede que pierdan sus puestos de trabajo. Hay muchas actividades que pueden verse reemplazadas. Esto no es nuevo. No es nuevo en el sentido de que, como se dice, cuando aparecen las aspiradoras no significa que hayan desaparecido las escobas de barrer. Es verdad. Hay muchas cosas que conviven, muchas tecnologías que de alguna manera no han eliminado a otras, pero hay otras que sí. Y entonces ya cuando empezamos a automatizar tanto, la pregunta es hasta qué punto estamos afectando también la vida de las personas, su sustento con lo que normalmente han vivido, y qué tipo, digamos, de capacitaciones podemos brindarles para que no queden por fuera de ese mercado laboral, sino que puedan insertarse. Cuando decimos es que se van a crear nuevos trabajos, pues bueno, vamos pensando cuáles pueden ser y de qué manera nos podemos capacitar también para ellos. Y con esto sí cierro, prometidísimo, qué pena que me extendí de pronto un poquito más, son los 4 principios clásicos que se mencionan en la bioética, al menos anglosajona. Y que aunque estos temas de inteligencia artificial no son solamente, digamos, de bioética, pero tienen mucho que ver ahí, yo creo que nos pueden dar luces. Y de hecho algunos autores, como la misma de la Cortina, trabaja sobre ellos, vuelve sobre ellos. Y es, primero, toda tecnología debe empezar por esto, no maleficencia. Es decir, cuando hacemos una creación, lo primero es, mi primera obligación es no causar daño, prevenir los daños, los riesgos asociados que se pueden tener en todo este tema del uso de inteligencias artificiales.
Ojalá, y eso esperamos, eso es lo que pretendemos, generar beneficios. Entonces, pasando ese primer criterio de que no voy a generar daño, entonces, ¿cuál es el beneficio que yo voy a generar a la sociedad con la creación o la implementación, por ejemplo, en un sistema de alguna de estas inteligencias artificiales? ¿Cómo voy a maximizar ese beneficio para las personas? El tema de la autonomía está muy relacionado con lo que hablábamos hace un rato frente al tema de la toma de decisiones y la gestión de los datos. Entonces, también tenerlo por allí presente. El grado de autonomía que siguen conservando las personas o cuando empezamos ya a delegar en exceso de pronto en este tipo de sistemas. La necesidad de un poquito de estar todavía allí pendientes y vigilantes para que justamente no cometamos injusticias. Y el tema de la justicia será entonces también ese criterio o ese principio que se debe tener en cuenta. Tratar a las personas de manera justa, igualitaria, sobre todo en este contexto, es permitir que las personas accedan a las tecnologías, pero al mismo tiempo que las tecnologías no nos aumenten y no nos agraven situaciones, por ejemplo, de discriminación que eventualmente se podrían estar replicando. Así que, digamos, estos son como algunos principios básicos que creo que pueden iluminar, que pueden ayudarnos a entender de qué manera se puede estar, digamos, como que podemos generar, digamos, una mejor relación o más cercana con todo esto de la tecnología y de la inteligencia artificial. Les agradezco muchísimo el espacio, espero haber podido como cubrir un poquito esta reflexión de forma amplia y bueno, quedo atenta si hay de pronto alguna pregunta, algo que les pueda colaborar. Y por aquí, qué pena que me quitaron esta partecita que yo creo que no se está presentando, pero en la última diapositiva por aquí les dejé mi correo electrónico también, si en algún momento, ok, ya ahí lo pueden ver, si en algún momento requieren información o algo que les pueda ampliar, pues también con el mayor gusto. Voy a poner... ahí sí. Ahí ya después. Sí, hay dos preguntas que yo tengo en el correo, pero hay una pregunta que también te quisiera hacer a propósito de lo último que dijiste, Beatriz, y es en relación a la manipulación de la información. Porque como toda la inteligencia artificial trabaja con algoritmos, también se podría dar la posibilidad, como han habido muchas, así como existen las fake news, también podrían haber personas inescrupulosas, sobre todo en el área de las ciencias, también en el área de las ciencias sociales siempre aparece, pero en el área de las ciencias más duras podría existir manipulación de información a sabiendas que existen estos algoritmos y cuando ya se masifique toda esta inteligencia y estas herramientas, podría producirse acá algo un poco, no sé cómo decirlo, si desastroso, pero hay algo que podríamos encontrarnos con que la información y los datos más bien, no son tan reales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer? Efectivamente, el escenario que planteas, de hecho, ya se está dando, ¿cierto? Entonces, por un lado, claro, hay personas inescrupulosas, como lo dices tú, que utilizan estas inteligencias para generar falsedades, ¿cierto? Con el tema de las noticias falsas, generar caos, por ejemplo, también donde puede que no lo haya, todo este tipo de cosas se pueden dar. Pero además nos encontramos con otro elemento, como lo que ya estamos viviendo con el ChatGPT, y es que a veces da informaciones y a veces cita fuentes que no existen, o a veces se inventa literalmente estudios que no existen. Eso es uno, digamos, de las limitantes que los mismos desarrolladores ponen allí en un aviso cuando uno ingresa a esta plataforma, le dice, cuidado, ¿cierto? Esto todavía está, digamos, como bajo experimento, todavía nos podemos encontrar con este tipo de situaciones. Yo creo que todo esto se debe conversar, y se debe conversar es la falsedad, la mentira, siempre ha existido, con todas las tecnologías e incluso hasta sin ellas. Digamos, es más un rasgo antropológico nuestro el que aparezca el querer engañar al otro, el querer sacar ventaja. Pero el tema educativo pasa incluso
por yo enseñarle, por ejemplo, en las universidades a los muchachos a identificar qué cosas pueden ser falsas, cómo contrastar la información, cómo utilizar algunas herramientas, pero no delegarles absolutamente todo a ellas. Y yo creo que falta, digamos, esa conciencia de que estas tecnologías tienen unas limitaciones grandes. Lo hago yo desde las ciencias sociales, seguramente lo hacen otros desde estas ciencias más duras, ¿cierto? Biología, la química, la matemática, etcétera, de decirles cuidado, ¿cierto? Cuidado. A veces hasta con operaciones muy básicas. Permítanme que le ponga un ejemplo. Recuerdo yo a un compañero en mi universidad que al ChatGPT le dijo, mire, tengo para hacer una clase de 3 horas, dígame cómo divido los temas, ¿cierto? Y entonces empezaba a decirle, en 45 minutos haga tal cosa, en 1 hora haga tal otra, en otra hora, en fin. Y cuando él sumaba todo eso, decía, oiga, pero es que son como 7 horas las que usted me está poniendo ahí. O sea, una operación, digamos, tan sencilla, que uno simplemente pues la puede ver y puede ver el error, ya se colaba ahí, ya se incluía. Entonces tiene que decir uno, a ver, estos sistemas todavía les falta, todavía cometen errores, no nos podemos, en Colombia decimos mucho como tragarnos todo, ¿cierto? Es decir, pensar que ya todo está hecho, sino que tenemos que tener criterio, tenemos que mirar las cosas con ojo crítico. Y entrenar eso hace parte también de la formación del científico, ¿cierto? Tener esa capacidad de poder decir, esto hay que evaluarlo de distintas maneras, o lo que les decía ahorita, estar monitorizando también estos sistemas de que no me esté entregando información falsa. Y hay un elemento aquí que no quisiera dejar pasar por el área que trabajo también desde las ciencias políticas, y es que no nos podemos olvidar de ese elemento de vulnerabilidad. Oiga, ¿y qué pasa, como ya ocurrió, cuando un sistema me entrega a mí, por ejemplo, información falsa y a partir de esa información falsa yo tomo malas decisiones? Me estaba acordando aquí lo que pasó en una central de estas, una central iraní con energía atómica, con estas cosas, donde sencillamente se tomó una mala decisión porque la persona que estaba leyendo los datos, pues este sistema le arrojaba, una central nuclear, iraní, que entregaba unos datos equivocados, y a partir de esos datos equivocados la persona dijo, esto hay que apagarlo, ¿cierto? Y generó un caos gigantesco. ¿A dónde voy? A que como son sistemas vulnerables, aparece de manera muy fuerte lo que se llama también el ciberterrorismo. Y el ciberterrorismo nos lleva también a eso, a que hay unas industrias que son estratégicas y que si yo estoy dependiendo totalmente de los datos que me den, puede que esos datos no me reflejen la realidad de lo que esté pasando. Son riesgos, son vulnerabilidades que siempre habrá que trabajarlos. No te estoy escuchando. No sé si tu micrófono está por allí apagado. Ah, sí, está silenciado. Ahí sí, ya, disculpa. Sí. Beatriz, hay una consulta acá dentro del chat que me acaban de agregar y dice así, ¿cómo garantizar la privacidad de los datos en las redes sociales? Si es que se puede. Es complicado. Yo diría que las redes sociales, sobre todo por esa última palabra de lo social, no es que sean muy privados. Como cuando uno ingresa a Chrome y le pone el que es el incógnito, y tampoco es que sea del todo tan privado. Miren, aquí hay una cuestión que es muy importante uno saberlo, y es que el Internet como tal no es un lugar seguro. Uno a veces lo dice y a uno mismo a veces se le olvida. Hay un autor que a mí me gusta mucho y se lo recomiendo, que se llama Chema Alonso. Chema Alonso es un hacker español que trabaja en Telefónica y que justamente plantea eso que nos acaban de decir ahí, es cuidado, es que una cosa es que yo no pueda acceder a algo porque no tenga la tecnología o demás, y otra cosa es que nos esté almacenando en otra parte, es decir, los datos cuando yo ingreso a Facebook y estoy llenando ahí un montón de cosas, pues el primero que lo sabe es Facebook, ¿cierto? Y todos los que trabajan allí, pero además hay otras situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, si yo no te tengo a ti agregada en mis redes sociales directamente, entonces cualquier persona que me escribe a mí supondría
En mi muro, por ejemplo, supondría que tú no puedes leer lo que está allí. Sí, pero es que yo te lo puedo mostrar. O sea, yo puedo entrar a mi red social y mostrártelo. Y, por ejemplo, ese tipo de cosas la gente no las tiene muy en cuenta. O puedo tomar un pantallazo, ¿cierto?, de esa información, que eso en algún momento todos lo hemos hecho, tomar un pantallazo y enviarlo. Entonces los datos no están del todo tan bien protegidos. Y como dicen, el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad y de ciberseguridad somos nosotros, los usuarios. Nos podemos inventar unos sistemas espectaculares, pero si nosotros no tomamos unas medidas de precaución, es mejor que nos olvidemos un poquitico de esto. ¿A dónde voy? Lo primero que yo tengo que hacer es saber si hay algo absolutamente privado para mí, que yo no quiero que nadie lo llegue a saber. Mejor no lo suba a una red social. Búsquese otra manera si necesita conversarlo, en fin, pero no lo suba a una red social porque digamos que ya está en ese ámbito muy, muy público. Los riesgos son muy altos y a la gente se le olvida. A veces publican sus rutas, por ejemplo, de entrenamiento, por dónde van todos los días, o publican, por ejemplo, dónde pasaron sus vacaciones, dónde la finca que visitaron, ¿cierto? El ejercicio que yo siempre hago con mis estudiantes, que les pregunto, oiga, si un policía llega a su casa y le pide las fotografías de su último viaje, ¿usted se las entregaría? Y todo el mundo dice, no, ni riesgos. ¿Usted le diría en qué hotel se quedó? No, ni riesgos. ¿Qué ciudades visitó? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con quién estuvo? No, eso es privado. Y a continuación siempre les digo, ¿y será que el policía tiene que ir hasta su casa? Claro, como es la imagen del policía, entonces me dicen, no, que me entreguen una orden judicial. Pero después les pregunto eso, ¿y será que el policía tiene que ir hasta su casa? ¿O usted ya de forma muy voluntaria le entregó todos sus datos, le etiquetó a la gente, le mandó hasta mapas, absolutamente todo, su ubicación real, en tiempo real, etcétera? A ver, nos estamos exponiendo demasiado y a veces decimos, no, es que son ellos los que tienen que tomar medidas de seguridad. A veces también somos nosotros que le damos a aceptar a todo y que se nos olvida que cuando algo es gratis, entre comillas, el producto generalmente somos nosotros y son nuestros datos. Queda absolutamente claro. Y, yo quería agregar que está el problema de nuestros celulares y para quienes tienen la famosa huella, ¿cierto? Eso es algo que es lo más complicado, porque yo al poner mi huella estoy ya entregué completamente toda mi información. Y sin tal cual. Y quizás sin saber y con el rostro, porque recuerden ustedes, lo que pasa es que escapar de esto, o sea, uno lo dice en teoría, pero escapar de esto es difícil porque el simple rostro. En este momento, por ejemplo, tú y yo estamos compartiendo un dato que es absolutamente sensible, la voz. Otro más, la imagen. ¿Cierto? Que en este momento, con este video que está saliendo, cualquier inteligencia artificial se podría utilizar para imitar nuestra voz, ponernos a decir cosas que no hemos dicho, utilizar también nuestros datos faciales y crear como una especie de filtro y poner, después salir por allá diciendo barbaridades, ¿cierto? Y esto ya se está usando. Yo he mostrado mucho lo del caso que ocurrió más o menos hace un par de años, algo así, donde engañaron con lo que se llama el deepfake, ese engaño profundo, donde engañaron a unos diputados europeos haciéndoles creer que estaban hablando con un opositor ruso, no estaban hablando con él, empezaron a conversar más de la cuenta, se soltaron y pues sencillamente cometieron imprudencias, ¿cierto? Imprudencias porque pensaban que estaban en ese ámbito seguro y no estaban hablando con esta persona, simplemente estaban utilizando, o sea, quien estaba haciendo el engaño utilizó como una especie de filtro, creían que estaban hablando con ese y de manera remota, pues simplemente habían otras personas interesadas en sacar esta información. Entonces, miren, lo que hoy vemos es sumamente complejo. Casi que cualquier cosa podría ser utilizada, cualquier cosa de nuestros datos podría ser utilizada para hacer algún tipo de daño. Protegerse es difícil, o sea, realmente es difícil por lo que te acabo de mencionar. Les pongo un ejemplo también clásico, lo que se ha conocido como la pornovenganza. Yo puedo amenazarte y decir, es que yo tengo fotos íntimas tuyas, y uno dice, pero
cuándo, yo no me he tomado ninguna fotografía. Ah, pero recorto la cara, la pongo sobre un video de estos o lo pongo sobre una fotografía de un desnudo, lo que sea, y la pongo a circular. Vaya pues usted, defiéndase de ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces aparecen también otros escenarios para el acoso, por ejemplo, que no habíamos visto antes, ¿cierto? Que de alguna forma puede llevar también a todo lo que son esas presiones del ciberbullying, y bueno, cuestiones que sobre todo para quienes tienen hijos, adolescentes y demás, es muy importante que se converse sobre todo esto, que sepamos la tecnología a dónde nos puede llevar y que digamos nos andemos con cuidado cuando estamos implementando hasta en nuestras empresas todas estas últimas tecnologías por el tema de las vulnerabilidades que pueden tener, qué tipo de protecciones puedo ir teniendo yo también sobre todo esto. Para terminar, Beatriz, y yo, porque sé que tienes que hacer en unos pocos minutos, estamos casi haciendo lo que te no, claro que aquí estamos a las 9, me da pena con los que sigan, ¿no? Por mí todavía tengo un tiempito. Sí, yo así como para terminar, así es como, ¿qué dirías tú que deberían ser como los 3 elementos, así como cortitos, o a lo mejor 2 elementos que son vitales para enseñar en una alfabetización en inteligencia artificial con estos componentes que son imprescindibles? Así como nosotros hablamos de alfabetización en información, alfabetización de datos, acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es entender la tecnología. O sea, hay que partir de la ciencia como tal y de la parte de tecnología, de la tecnociencia. Hay que comprenderla, cómo funciona, qué tipo de posibilidades me da, técnicas, ¿cierto? De orden técnico, porque yo no me puedo olvidar de eso. Cuando yo ya he comprendido de una manera suficiente también como dónde me estoy moviendo, no tiene que ser pues que yo tenga que saber cómo se elaboran todos los algoritmos, pero mínimamente tener ese conocimiento básico, general, frente a todo esto, pues ya puedo pasar a ese otro nivel que es hacerme las grandes preguntas, la reflexión. Y con esto voy a un elemento que se menciona mucho desde la bioética. Repito eso que mencionaba ahorita, es que a veces uno cree que es que por allá trabajan los científicos y por allá trabajan los que se encargan de la ética. Entonces que son como mundos separados. Y esos mundos tienen que unirse, tienen que encontrarse. Entonces para el que trabaja la ética, es muy importante conocer esa parte científica, técnica para empezar su reflexión, pero también esa persona que se dedica a esas ciencias duras, es necesario que se pregunte también por el tema de la ética. Entonces hay una frasecita que hace muchos años la aprendí y que se repite mucho en estos ámbitos, y es que básicamente la ética no puede olvidarse de la ciencia porque se convertiría en algo abstracto, pero también la ciencia no puede olvidarse de la ética porque se deshumaniza. Es decir, la una y la otra se necesitan y lo que tenemos que crear son, digamos, esas mesas de trabajo donde todos podamos estar analizando dónde están los fallos, cómo podemos enfrentarlos. Y en el tema educativo, eso es una herramienta absolutamente fundamental. Y a mí, digamos, por mi formación de politóloga, me encanta que también se meta allí el elemento del poder. Es decir, no perdamos de vista que detrás de todo esto también hay intereses de muchos tipos, económicos, políticos y demás, y que de pronto no por el grado de esnobismo, de decir es que fuimos los primeros en implementar algo, de pronto no nos estemos metiendo en unos problemas bastante serios. Yo siempre pongo el caso de nuestros países cuando miran todo este tema de tecnología, sobre todo en ámbitos como la seguridad y demás, y dicen, no, maravilloso, que se venga ya todos, pongamos cámaras de reconocimiento facial por toda parte y tengamos todos los datos y en fin. Y dice uno, cuidado, miremos, por ejemplo, cómo se están manejando en Asia y específicamente en China este tipo de elementos, cómo se ven, digamos, coartadas las libertades personales, y a partir de eso, pues entonces, digamos, ese es el futuro de sociedad que yo quiero, ¿cierto? Donde yo, por ejemplo, para decir que estoy en contra de alguna política, para hacer algún tipo de crítica, me veo como con las manos amarradas, con temor a hablar lo que quiero hablar, porque siento que me están vigilando absolutamente en todo, porque siento que están siguiendo para dónde me moví, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Es a esa sociedad donde queremos apuntar. Occidente ha valorado normalmente muy bien las libertades y la democracia,
tengamos cuidado que no nos estemos yendo a ese tema casi que de dictaduras digitales. Entonces, ese elemento incluso del poder, con autores también muy interesantes como los que hay en este momento de, por ejemplo, Harari, Byung-Chul Han y demás, nos puede ayudar para tener esa mirada más amplia, para no dejarnos llevar simplemente por la emoción de que esto hace muchas cosas, sino también mirarlo como con cierto grado de responsabilidad y de precaución. Muchas gracias, Beatriz. Estamos terminando entonces esta primera parte. Espero que te podamos ver en otro de nuestros seminarios. Con todo el gusto. Aquí seguimos en contacto. Lo que ustedes quieran, para mí es un placer que podamos compartir, que podamos aprender también. Ahorita me voy a tener que desconectar, pero luego veré el resto de este seminario pues de manera virtual. Y a mí me encanta sobre todo eso, que desde las distintas instituciones empecemos a abrir estos espacios de diálogo, a podernos encontrar, a escucharnos también desde países distintos, y que todos estamos preocupados por lo mismo. O sea, no es solamente una preocupación en Colombia o en Chile, sino que el mundo entero está preocupado por algo que puede ser muy bueno, pero que, como lo decías ahorita, también podría llevarnos a unos escenarios pues bastante oscuros. Cómo encontrar, digamos, como esos caminos de sacar lo mejor de todo esto, pues siempre